Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. De regreso, Si Qian Yu, para realizar aquí la audiolectura de este interesante libro que se llama Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010, Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, de autores Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Vamos a entrar a hacer la lectura de la página 96. Ya habíamos leído una partecita, pero continúa con un titular que dice así: el holocausto que había podido evitarse. El holocausto colombiano, orquestado y ejecutado durante la primera década del 2000 por cerca de 5.000, entre comillas, manzanas podridas o, entre comillas, ruedas sueltas, como los ha presentado el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas 9 años después de los sucesos, era calificado como, entre comillas, eventos aislados, no de una manera sistemática y generalizada, sino de manera esporádica, siendo estos llamados, entre comillas, errores militares o, otra comilla, muertes en combate, y no ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos, como lo evidencian el relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias, el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, Human Rights Watch y el Banco de Datos del Centro de Investigación y Educación Popular CINEP, entre otros. A pesar de que la justicia ordinaria tiene competencia sobre la investigación en las ejecuciones extrajudiciales, algunos expedientes reposan en los escritorios de la justicia penal militar, aspecto considerado por las víctimas como estrategia para encubrir las atrocidades cometidas. Algunos de los autores materiales, de alguna manera, que quienes orquestaron los crímenes todavía hacen parte de las Fuerzas Armadas, por lo que la Corte Penal Internacional tiene en la mira a militares involucrados, manifestando que si la justicia colombiana no interviene, ella intervendrá. Alrededor del asesinato de los cerca de 10.000 colombianos a manos de militares, policías y servidores públicos encargados de custodiar las cárceles y penitenciarias del país, surge el interrogante de si estas muertes se hubieran podido evitar. Con el llamado realizado por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y otras organizaciones de derechos humanos, durante el año 2003, el gobierno y las Fuerzas Armadas hubieran podido optar por realizar estrategias efectivas para proteger la vida de estas personas, y así 2.820 colombianos continuarían existiendo. Esto sí se toma en cuenta únicamente los datos de los crímenes investigados por la Fiscalía General de la Nación frente al número de bajas en combate reportado por las fuerzas militares. Tomando el número de asesinados de acuerdo a las versiones y proyecciones de los victimarios, el número de investigaciones de la Fiscalía sin tener en cuenta la relación de reportes de muertes en combate y las cifras de la Coordinación Colombia-Europa, Estados Unidos, el número de colombianos que habrían podido salvarse de morir en campos de batalla artificiosos sería de 10.000, 4.475 y 5.763 respectivamente. El Ministerio de Defensa Nacional, al expedir una directiva en el 2007 en la que priorizaba capturas y desmovilizaciones sobre las bajas del enemigo, entre paréntesis, Movimiento de Reconciliación, CCEU, 2000-2010, página 69. No generó ningún impacto en la tropa, de ahí que durante ese año se cometieran 934 ejecuciones extrajudiciales y desde ese instante hasta el 2010 se ejecutaron 1.431 personas, haciéndolas pasar como terroristas.
Cifra producto de la relación muertos en combate reportados e investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. El aliciente para las ejecuciones extrajudiciales no era únicamente las recompensas en el ámbito interno, sino que existía la necesidad de mostrar resultados al gobierno norteamericano para no perder la ayuda de este Estado, el cual medía la efectividad de las fuerzas militares por el número de bajas al enemigo. Un alto oficial del ejército colombiano expresaba, alrededor de los reportes que le debían presentar a los asesores norteamericanos. 2 puntos. Resulta que estamos matando, sí, guerrilleros, por supuesto, pero también estamos matando inocentes para mostrarle lo efectivo que era su apoyo. Yo llegaba a los cuadros de las salas de guerra y encontraba bajas de combate, muertos en combate. Y si a mí me citaba un gringo, ¿cómo va la guerra? Bien, 20 bajas, 3 bajas. Yo le mostraba todo bueno porque estoy vendiendo mis resultados para que usted me diera más plata. El gringo no me pregunta, ¿y son guerrilleros? Oiga, ¿son milicianos? Oiga, ¿son civiles? El gringo no sabe, el gringo necesita saber que lo que él está invirtiendo es exitoso. Entre paréntesis, Movimiento de Reconciliación, CCEEU 2000-2010, página 73. El Movimiento de Reconciliación, entre paréntesis, por y la Coordinación Colombiana, Colombia, Europa, Estados Unidos, CCEEU, al cuestionarse respecto a la razón por la cual cayeron tan dramáticamente los números de ejecuciones después del 2007, estableció que fueron vitales diversas presiones, desde la sociedad civil, los defensores de derechos humanos, actores internacionales, especialmente la OACNUDH, y finalmente la voluntad de algunos civiles dentro del gobierno de Uribe al preocuparse por esas prácticas dentro del ejército para generar dentro de las Fuerzas Armadas un ambiente propicio para disminuir las ejecuciones extrajudiciales. Entre paréntesis, Movimiento de Reconciliación, CCEEU 2010, página 93. Con el propósito de contribuir con elementos que le permitan al lector construir su propia respuesta al interrogante sobre ¿cuántos asesinatos se hubiesen podido evitar al contrarrestar la estrategia de las Fuerzas Armadas para posicionar la política de seguridad democrática en campos de batalla ficticios? Se presentan a continuación los principales eventos del periodo 2002-2010, tiempo en el cual las ejecuciones extrajudiciales alcanzaron cifras desorbitantes. Año 2002. Hay unas viñetas, voy a leerlas. La primera, inicio del periodo de la política de defensa y seguridad democrática. Directiva del gobierno de los Estados Unidos, George W. Bush, ampliando la misión de Estados Unidos en Colombia, incluyendo operaciones dirigidas a organizaciones terroristas. Fortalecimiento la red de cooperantes de las Fuerzas Armadas. Promulgación del decreto 1837 del 2002, declaración del estado de excepción en todo el territorio nacional. Promulgación del decreto 2002 de 2002, adopción de medidas, entre comillas, para el control del orden público y definición de territorios bajo control militar, entre comillas, zonas de rehabilitación y consolidación. Subordinación de las autoridades civiles a los comandantes militares en los asuntos de orden público en zonas bajo control militar. Promulgación Ley 782 del 2002, creación del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana para operaciones de redes de inteligencia y recompensas a desmovilizados que colaboraban con la justicia. Año 2003.
Promulgación del Decreto 128 del 2003, estableciendo bonificaciones por colaboración y recompensas a desmovilizados que colaboraran con la justicia. Información del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y otras organizaciones sobre aumento de casos de ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas militares. Señalamiento del Gobierno Nacional a los defensores de derechos humanos como politiqueros al servicio del terrorismo por denuncias de violación a los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales. Aprobación Acto Legislativo número 2 del 2003, Estatuto Antiterrorista. Suscripción del Estado colombiano al Estatuto de Roma, Corte Penal Internacional en relación de crímenes de genocidio y de lesa humanidad. Firma del Acuerdo de Santa Fe de Ralito para el proceso de desmovilización de las autodefensas. Año 2004. Continuación de denuncias ante fuerzas militares por ejecuciones extrajudiciales. Informe de inteligencia de Estados Unidos analizando el fenómeno del aumento de ejecuciones extrajudiciales por parte de las Fuerzas Armadas. Promulgación Decreto 2767 del 2004, reforzando bonificaciones y recompensas. Declaración de la Corte Constitucional de inconstitucionalidad del Acto Legislativo número 2 del 2003, Estatuto Antiterrorista. Formalización de la subordinación de las autoridades civiles a las autoridades militares en zonas de intenso conflicto armado. Centros de Coordinación de Acción Integral. 14 entidades estatales y 20 de enlace bajo control del Ministerio de Defensa y mandos del Ejército en cada región. Año 2005. Promulgación de la Directiva 029 de noviembre del 2005 del Ministerio de Defensa Nacional. Instauración política de recompensas para comandantes y soldados como incentivo. Denuncia de casos de ejecuciones extrajudiciales por la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas. Año 2006. Política de consolidación de defensa y seguridad democrática. Reforma constitucional y reelección presidencial. Promulgación del decreto 1400 de 2006 por el cual se crea la bonificación por operaciones de importancia nacional, BOINA. Año 2007. Reuniones mensuales del Ministerio de Defensa Nacional, Comité Internacional de la Cruz Roja, comandantes y funcionarios de alto rango militar. Presentación de denuncias de ejecuciones extrajudiciales. Reunión de comandantes de la Séptima División del Ejército con la CICR, donde se llamó la atención sobre una cantidad de casos de falsos positivos. Promulgación del Gobierno de la Seguridad Democrática del, entre comillas, impuesto a la riqueza para financiar la guerra. Estrategia de fortalecimiento de la democracia y el desarrollo social. Desaparición de 16 jóvenes en el municipio de Soacha, Cundinamarca, entre paréntesis, diciembre de 2007, agosto de 2008. Promulgación directiva ministerial del 6 de junio del 2007, dando instrucciones sobre prevención de homicidios en persona protegida. Año 2008. Presentación de 16 muertos en combate, 16 jóvenes muertos en combate en diferentes enfrentamientos y diferentes lugares de la jurisdicción de la Segunda División del Ejército Nacional. Los jóvenes se encontraban a 700 kilómetros del lugar de residencia, municipio de Soacha. Primer caso conocido por la opinión pública de falsos positivos, jóvenes de Soacha. Reunión Fiscalía General de la Nación y Comandante del Ejército sobre información de falsos positivos. Orden a las brigadas y batallones de la Séptima División del Ejército y 17ª Brigada de incinerar copias de la directiva que otorgaban premios por mayor número de bajas.
Purga en el Ejército Nacional. Retirados 27 militares por las ejecuciones extrajudiciales. Ninguno fue vinculado a investigaciones penales. Promulgación del decreto 1058 del 2008. Recompensas. Año 2009. Misión ONU. Relator especial sobre las ejecuciones extrajudiciales. Llamamiento del gobierno nacional para, entre comillas, no dejarse confundir con el falso discurso de la paz. Entra en vigencia del Estatuto de Roma, crímenes de guerra. Año 2010. Informe ante el Consejo de Derechos Humanos destacando pruebas documentales indicando que los casos de falsos positivos comenzaron a ocurrir con una frecuencia alarmante en todo el territorio del país a partir del 2004. Corte Constitucional bloquea una segunda reelección presidencial. Terminación del periodo de la política de consolidación de defensa y seguridad democrática. Balance política de seguridad democrática. 40.000 capturas, 17.000 desmovilizaciones, 16.000 muertos en combate. La página 104 nos muestra un cuadro cuyo titular dice alertas y acontecimientos que rodearon ejecuciones extrajudiciales ejecutadas por las Fuerzas Armadas de Colombia durante el periodo 2002-2010. Esto en la página 104. Ya directamente, entonces empezaríamos en la página 107, el capítulo 3. Voy a avanzar un poquito aquí. Cosmovisión guerrerista de una sociedad con sueños pacifistas. Hay una nota de Zygmunt Bauman que dice: qué seguro y cómodo, acogedor y amistoso pareciera el mundo si los monstruos, y solo los monstruos, perpetraran actos monstruosos. Bueno, en el siguiente video vamos a leer a partir de la página 107. Muchas gracias y que tengan una hermosa y culminada noche.